buenas noches a todos. Tardes a los que están allá del otro lado del charco. Y, y pues bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a ver un par de figuras. Estamos con el tema número 18 de esta serie de Interpretando las Escrituras. Y pues vamos a continuar con las figuras retóricas. Vamos a ver un par de ellas nada más. Otra vez no queremos saturarlos, simplemente pues darles las herramientas, ¿no? que necesitan para esto. Queremos recordarles, ¿verdad? Que siempre cada uno de nosotros utilizamos figuras retóricas, utilizamos expresiones literarias, vamos a decirlas así, que son muy propias de nuestro lenguaje, ¿verdad? De la cultura, incluso el trasfondo socioeconómico o sea, influye, no son las mismas expresiones que se dicen en un estrato que en otro. Todo eso influye y como hemos estado viendo, ahorita simplemente es un recordatorio, ¿verdad? Siempre utilizamos figuras del lenguaje distintas. No siempre hablamos de una manera literal, siempre estamos utilizando figuras aún sin saber cuál es el nombre de ellas o qué reglas tienen. Las metemos y las entendemos en nuestro lenguaje, las entendemos en nuestro idioma y más en ciertas regiones. La semana pasada veíamos, por ejemplo, modismos y hay expresiones que solamente se entienden en un cierto lugar, ¿verdad? Y así todos tenemos modismos, hay mexicanismos, hay venezolanismos, hay ecuatorianismos, colombianismos, ¿verdad? Y por supuesto en la Biblia está lleno de hebraísmos, ¿okay? Yo les recuerdo que el único autor en las escrituras que no era judío, cuya primera lengua no era el arameo, ¿verdad? Pues fue Lucas, ¿no? Que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Entonces, pues toda esta gama muy amplia de figuras literarias, de figuras retóricas, de expresiones que están en las escrituras, pues así como influyen en nosotros y como han influido en nosotros, también han influido en los escritores bíblicos, en los escritores que fueron inspirados para plasmar ahí en la Biblia el mensaje que Dios les dio, ¿verdad? El mensaje que Dios les inspiró. Yo quiero recordar, aunque vamos a ver más acerca de esto, pero quiero insistir, la Biblia no fue dictada, Dios no dictó, Él inspiró a escribir y ciertamente inspiró qué palabras y pues fue una inspiración de parte de Dios, pero no anuló las características de los escritores, ¿sí? No anuló la manera de ser de ellos. Vemos estilos muy distintos a lo largo de toda la escritura, pero vemos una misma idea. Entonces esto es muy importante de entenderlo, que hay una sola mente, ¿verdad?, que está a lo largo de un periodo de 1500 años de inspiración de las escrituras. Hay una misma línea, no hay ninguna contradicción, pero hay cualquier cantidad de autores, me explico, y que tienen trasfondos que vivieron en épocas diferentes, etcétera, etcétera. Pues muy bien, todo eso formó parte de su vocabulario y de lo que plasmaron. Ahora, ya entrando en tema, la primera figura que vamos a ver hoy es la hipérbole. La hipérbole. En el griego se dice prácticamente igual, ¿sí? Es huper, ¿verdad? Que quiere decir sobre o por encima, y volé, que quiere decir aventar o que quiere decir arrojar, o sea, es hyperbolé. Entonces se llama así porque es como ponerle algo encima. El sentido que tiene es de una exageración, ¿verdad? Una exageración que va para arriba o que va para abajo, ¿verdad? Que se aumenta o que se disminuye. Entonces, que da a entender, pues, de lo que se está tratando, ¿no? De lo que se está enfatizando. Esta figura, miren, nosotros las utilizamos mucho. Y ahorita van a ver, ahorita les voy a poner algunos ejemplos nuestros, ¿verdad? Pero
Pero qué es la hipérbole? O sea, como expresión literaria, pues simplemente significa la exageración de una idea. Y a lo mejor les parece extraño porque yo sé que entre nosotros no hay exagerados, ¿verdad? Les he dicho como 1000 veces esto y ustedes no me hacen caso, ¿verdad? Esa es una hipérbole, es una exageración, pero se entiende lo que se dice. Entonces, siempre hiperbolizamos mucho, ¿verdad? Y repito, podemos aumentarle, ¿verdad? O podemos disminuirle. Generalmente le aumentamos, ¿verdad? En México tenemos muchos modismos y uno de ellos es así cuando ves que alguien le está poniendo, que está hiperbolizando, ¿verdad? Que dicen, no, sí, yo fui, yo hice, yo soy, y todas esas cosas, ¿no? Que empiezan a presumir. Luego le salimos con un modismo, ¿verdad? Que le decimos, ya bájale, bájale. O le estás poniendo mucha crema a tus tacos, ¿no? O sea, así como que te estás adornando demasiado, ¿verdad? Pero esa es la idea de una hipérbole, ¿verdad? Una hipérbole nunca tiene el sentido de mentir, ¿verdad? No está el sentido de mentir, no está ahí, no tiene esa intención. Cuando se hiperboliza, no tiene esa intención. La hipérbole lo que tiene es la intención siempre de exagerar, de hacer evidente, de poner un énfasis en alguna expresión o en algún pensamiento, ¿verdad? Y lo hacemos mucho cuando queremos, repito, enfatizar algo. Oye, ¿cómo estaba el clima? No, hombre, estaba heladísimo, nos estaban lloviendo pingüinos, ¿verdad? O no, hombre, hacía un calorón que parece que nos estaban aventando con tamales, ¿verdad? Y entonces hace unas exageraciones y bueno, pues uno entiende que no te están hablando literalmente, ¿verdad? Simplemente te están diciendo sí estaba haciendo mucho frío o sí estaba haciendo mucho calor o etcétera, ¿verdad? Pueden haber muchísimas cosas, ¿no? Que decimos. O a veces lo disminuimos. Pero esta figura se utiliza mucho. Y en la Biblia hay muchísimas hipérboles, pero cualquier cantidad. Hoy, como no tenemos mucho tiempo, solamente vamos a ver 530. No se crean, solamente vamos a ver un par de ellas que me parecen muy significativas. Y, y bueno, vamos para allá. Um, en Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo 28, este es un pasaje que todos conocemos. Acuérdense, ¿no? De Moisés, van allá los espías, regresan, ¿verdad? Van los espías allá a la tierra prometida y se encuentran, bueno, unas tremendas ciudades y unas cosas impresionantes. Pero le dan este reporte a Moisés, dice, ¿a dónde subiremos? O sea, ¿cómo vamos a ir para allá? Dice, nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo, el pueblo es más grande y más alto que nosotros. O sea, bueno, pues sí, había gente, evidentemente ellos los vieron, eran gente más alta, ¿verdad? De manera general, dice, son más altos que nosotros. Dice, las ciudades son grandes. Y aquí viene la hipérbole, y fortificadas hasta el cielo. Además, vimos allí a los hijos de Anac, es decir, era una raza, ¿verdad? Era gente pues considerablemente alta, ¿sí? Muy alta, muy por encima del promedio, ¿no? Entonces, si notamos aquí la hipérbole, evidentemente ellos no estaban diciendo literalmente que las ciudades tenían las murallas que estaban hasta el cielo, ¿verdad? Pues eso es imposible. Entonces, esta hipérbole se utiliza para describir simplemente la altura de las murallas. Lo que están dando a entender es que son murallas imposibles de vencerlas, que no estaban en unas condiciones en las que ellos no podrían pasarlas de una manera natural. Entonces, nadie entendió estas palabras literalmente cuando les dijeron, no, las ciudades están fortificadas hasta el cielo. ¡Ah! Uy, pues entonces, sí, o sea, no lo entendieron así, simplemente los muros están muy altos, ¿sí?
Moisés pues tampoco lo entendió literalmente, nadie lo entendió literalmente, pero otra vez lo que estamos haciendo aquí son figuras que están ahí, porque a veces uno está hablando con alguien y le está compartiendo, te dicen, ahí está, entonces hay una contradicción, esto es imposible, porque aquí las ciudades están fortificadas hasta el cielo y eso no puede ser, entonces la Biblia miente. Dices, ay, compadre, está utilizando una figura literaria, es una hipérbole, ¿verdad? Como hay otras más. Vamos a ver otra. ¿Sí? Pongan atención, Isaías capítulo 5, versículo 25. Dice, aquí evidentemente el Señor le está poniendo una regañiza, ¿verdad? Por la condición de la nación, ¿verdad? De Judea, o de Judá, más concretamente. Dice, por esta causa se ha encendido la ira del Señor contra su pueblo. O sea, hay un enojo de parte de Dios. Siempre cuando habla de la ira del Señor, pues no se está refiriendo a una rabieta como las nuestras, ¿no? Ay, es un coraje. O sea, no está diciendo Dios es corajudo. No, pero lo que está hablando aquí está enfatizando que Dios no estaba nada contento, ¿sí? Por la actitud, por la condición del pueblo. Entonces dice, se encendió la ira del Señor contra su pueblo, ¿sí? Dice, y ha extendido su mano contra ellos y los ha herido. Escuchen bien, los montes temblaron y sus cadáveres yacen como desecho en medio de las calles, ¿sí? Con todo esto no se ha agotado su ira y aún está extendida su mano. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos está diciendo? Esta hipérbole, ¿verdad? Hay varias aquí, se ha encendido la ira del Señor, o sea, los montes temblaron, los cadáveres yacen como desechos, o sea, como si hubiera un tiradero y estuvieran así llenas las calles de muertos. Pues evidentemente no es así, pero lo que está poniendo ahí en relieve, ¿verdad? Es el disgusto, es el enojo santo y justo de Dios, ¿verdad? Y los juicios tan severos del Señor. O sea, que Dios sí estaba juzgando, ¿ok? Pero evidentemente está diciendo, y qué duro está tratando con nosotros. Y pues a veces así es, y a veces le exageramos, ¿me explico? Pero no tenemos la intención de exagerarlo, sino simplemente, como en este caso, está enfatizando que la justicia de Dios, que el enojo de Dios, que era perfectamente justo y que ese juicio que estaba derramando sobre su pueblo era perfectamente justo, pero que era muy fuerte, porque la condición del pueblo era muy grave. ¿Okay? Entonces, yo creo que la idea es muy clara. Sin embargo, hay un par de ejemplos más que quiero ver, porque cada uno de los ejemplos que estoy poniendo, aunque yo sé que ya quedó clara la idea, eso espero, ¿verdad? Eso asumo. Ahorita nos vamos a enterar al rato que es de exagerar, ¿verdad? Es que, ¿cómo era? Era muchísimo, no sabía qué hacer. O, y te gustó, pues nadita, ¿verdad? Y a veces exagera para mal, ¿verdad? O sea, se minimiza. Entonces, aquí hay distintos aspectos. Ahorita vamos a ver otro, ahí en Mateo capítulo 5. Este es otro ejemplo. Y este es, otra vez, estos imagínense que tomáramos todo de manera literal, ¿sí? O sea, que no identificamos, si no identificamos una figura, como una hipérbole, por ejemplo, ¿verdad? Mateo capítulo 5, versículos 29 al 30. Dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo vaya al infierno. Ahora, fíjense bien, imagínense si esto se tomara de una manera literal. Imagínense, mis amados, tendríamos que hacer moscas, porque si no los ojos no nos alcanzarían para sacárnoslos, nada más tenemos dos, bueno, algunos tenemos cuatro, ¿verdad? Pero
pero no nos alcanzarían, manos tendríamos, a no ser de que nos crecieran, ¿verdad? Que nos cortáramos una mano y nos volviera a crecer, pero evidentemente no está aquí hablando de una manera literal, no está ordenando la automutilación. Y escuchen, hay culturas que sí lo han hecho, hay grupos que han hecho esto. ¿Sí? Entonces no está ordenando una mutilación, sino lo que está diciendo es de que el pecado es muy grave, que el pecado es muy serio, que tiene consecuencias muy serias, ¿verdad? Y que se debe de ser diligente en tomar medidas prácticas, en tomar medidas que sean muy contundentes para apartarnos de todo aquello que no sea ocasión de pecar. Actividades que tenemos, relaciones que tenemos, ¿sí? Es decir, puede ser ay, es que este es mi super amigo, mi super amiga, o es muy buena persona, ¿verdad? Pero ya te diste cuenta que hacia donde te lleva esa relación no es precisamente a Dios. De hecho, corre para el lado contrario de donde está Dios. ¿Y qué es lo que te está diciendo? Bueno, medita en esto. Es hora de que cortes con esa relación. Es hora de que cortes con esa relación. Es un estorbo, te va a meter en problemas. Eso es lo que está hablando. Ese es el sentido que está dando esto, ¿sí? Tampoco es bueno, entonces ya pequé y como pequé, en cuanto peco me voy al infierno. Pues sabemos que no pecamos, o sea, pecamos. Me rewindo para atrás, me regreso para atrás, ¿sí? Una persona no va al infierno porque pecó, o sea, es decir, no se hace pecador porque peca porque es pecador y porque esa es la naturaleza y hay una condenación ahí, bueno, pues esa es la razón por la que el ser humano, esa es la condenación con la que está y por la que va al infierno, no por pecar precisamente, ¿sí me explico? Entonces, por eso necesitamos al Salvador. Entonces, aquí todo esto que está diciendo, es lo que está diciendo. Debemos de ser muy diligentes porque el pecado tiene unas consecuencias gravísimas. Y dices, bueno, pero es que no todos los pecados son iguales. No, no todos los pecados tienen un mismo grado de consecuencias, pero el pecado es pecado, ¿sí? Me están siguiendo, ¿verdad? Pero la idea, ahora sí que la idea es esa, ¿sí? La hipérbole está ahí. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Está bien? Vamos a ver un último ejemplo de hipérboles. Es en Juan, capítulo 12, versículo 19. Dice, entonces los fariseos se decían unos a otros, ¿ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Ahí está la exageración, ¿verdad? O sea, ahí está la idea de lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Bueno, pues simplemente estaban expresando su enojo porque mucha gente estaba siguiendo al Señor, ¿verdad? O sea, el Señor no les decía, hey, vengan, no iba a hacer una campaña de proselitismo y a ver, hoy vamos a repartir tortas de pescado, ¿verdad? Hoy vamos a repartir sándwiches de sardinas aquí, vamos a hacernos milagrazos tremendos, vamos a hacer una campaña de sanidad para allá y para que la gente nos siga. Él simplemente iba, predicaba el evangelio, se le cruzaban enfermos, los sanaba, me doy a entender, y la gente lo seguía, pero por multitudes. Ahora, ¿dónde está la hipérbole? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Pues no, todo el mundo, pues no eran todos, ¿verdad? Entonces, mis amados, es claro que una hipérbole no es como una parábola, ¿verdad? Aunque es un lenguaje retórico, metafórico, evidentemente, pero o no tanto metafórico, sino es un lenguaje figurado, más bien. El lenguaje figurado es más preciso, es más correcta la expresión, el lenguaje figurado. Es esa figura que aumenta o que disminuye, pero que exagera una idea que se está dando, no comparando, no está haciendo una comparación como una parábola. ¿Está bien? Simplemente está exagerando una idea. Y yo estoy seguro de que
podríamos buscar, y hay muchísimas más, repito, hay muchas hipérboles a lo largo de la Biblia, y yo estoy seguro que se les pueden venir algunos ejemplos más de eso, ¿verdad? Bueno, pues al ratito los podemos ver, ahí en la sobremesa ahorita los vemos, pero vamos a seguir avanzando. Entonces, yo espero que haya quedado claro esto. Si no quedó claro, por favor anoten sus preguntas para entrar directamente con ellas. Vamos a la siguiente figura, que es muy interesante esta figura, ¿sí? Y también hay muchísima de esta en la Biblia, ¿sí? Es el eufemismo. Nosotros también, es algo que utilizamos mucho. El eufemismo es algo que utilizamos muchísimo, ¿verdad? Esta palabra eufemismo tiene su raíz en el griego, ¿verdad? También, que es eufemisein, o eufemisein, ¿verdad? Que quiere decir usar palabras de buen augurio. Esto no está diciendo adivinancias, o sea, sino lo que te está diciendo es que esta figura de lo que se trata es de utilizar palabras o utilizar expresiones que son agradables en lugar de decir, pues, probablemente desagradables o que pueden sonar muy duras, ¿sí? O que pueden sonar incluso asquerosas y la Biblia hay muchísimas de estas, ¿eh? En lugar de decir, por ejemplo, ¿no? Pues, quiero ir a orinar. Pues es bien difícil que alguien se levante y diga, oye, ¿dónde está tu baño? Porque necesito orinar, necesito ir a defecar. Se oye muy fuerte, ¿verdad? Entonces, pues escritores o simplemente, no solamente escritores, pero nosotros utilizamos ese eufemismo para decir, ay, necesito ir al baño, ¿verdad? O ahí con nuestros, luego los niños, necesito ir al baño. ¿Y qué necesita ser? ¿Del uno o del 2? ¿Verdad? Y bueno, hay expresiones que decimos así, pues necesito, ahora sí que la naturaleza llama, ¿verdad? O necesito hacer del cuerpo, o necesito, bueno, ya hay cualquier cantidad de modismos, solamente me estoy enfocando para unos, ¿verdad? Cuando una mujer está en su periodo menstrual, ¿verdad? A veces no se dice, pues está menstruando, pues está en sus días, le bajó la regla, ya te bajó la regla, no te bajó, ¿me explico? Hay eufemismos que se utilizan, ¿verdad? Bueno, estos que yo acabo de mencionar ahorita son eufemismos modernos y son propios, muy propios, de nuestro lenguaje, del castellano. En inglés utilizan eufemismos, ¿verdad? En todos los idiomas se utilizan, en algunos más que en otros. Y miren, nosotros contamos con un lenguaje, el castellano es tremendamente rico, ¿sí? Y si eso lo llevamos a todos nuestros regionalismos, no hombre, es impresionantemente rico. El castellano es impresionantemente rico. Pero la Biblia también hay muchos ejemplos y hay muchos eufemismos, ¿sí? Voy a leer algunos, miren, déjenme, ahorita les voy a poner otros, pero por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos este ejemplo, ¿no? O esta expresión, cubrir los pies, ¿verdad? Como en Reina Valera se refiere, aquí es cuando está hablando que Saúl andaba persiguiendo a David, ¿sí? ¿Se recuerdan? Y que dice que entró pues en una cueva, ¿no? Así, ahora sí como que hay que, los de afuera, pues ahí quédense pues para avisarme que nadie se acerque, ¿verdad? Entonces dice que entró Saúl, ¿verdad? Para cubrir sus pies. Eso es lo que la Reina Valera, la revisión 60 y otras versiones, pues es como lo traducen. En versiones más actualizadas, como la que les iba a leer ahorita en la Nueva Biblia de las Américas, ya nos da el eufemismo, pero es más claro el decir, pues entró a la cueva a hacer sus necesidades. Sigue siendo un eufemismo, aunque literalmente
textualmente dice cubrir los pies, porque el hebraísmo, ¿ok? Es ese, cubrir los pies. Ahí ya es un doble, por ejemplo, una doble figura que se utiliza en ese texto, ¿verdad? Un hebraísmo, pero es un eufemismo. ¿Está bien? Y ahora para nosotros, pues, hacer sus necesidades, entendemos perfectamente. Sí, yo no sé si alguno en algún momento tuvo esa, o ha tenido este, esa idea, ¿no? De cuando entró a cubrir sus pies, pues ¿de qué se trata? Pues a cubrir sus pies, no sé, tendría frío, estaría haciendo frío, y la cueva estaba calientita. No, no, pues era un lugar donde fue a hacer sus necesidades, ¿verdad? Entonces son eufemismos. Entonces, fíjense, esto es muy clave de entenderlo también. Los hombres tenemos esa tendencia, ¿verdad?, de inventar eufemismos para cubrir pecados. De hecho, luego no se le dice pecado, y esto es muy preocupante cuando esto se ve desde un púlpito, ¿verdad? Y cuando se da desde un púlpito, cuando no se le dice pecado al pecado, ¿verdad? No, bueno, es que, ¿y cómo has estado? Ay, estás enfermo, ¿sí? ¿Qué tienes? Pues alcoholismo, ¿verdad? O no, pues tengo soy drogadicto, estoy enfermo, ¿verdad? O estoy enfermo, soy adicto a la pornografía, o tengo adicciones. Pues no se oye tan mal, ¿verdad? Decir, bueno, pues enfermedad es, caray, te dio COVID, ¿verdad? Tienes, no sé, algo que es en tu cuerpo. Ahora, un pecado definitivamente puede llevarte a enfermar tu cuerpo, ¿verdad? A tener una enfermedad, pero eso es muy común, porque es más fácil lidiar con la idea, de que, oye, pues es una enfermedad, estás enfermo, decir eres un pecador. ¿Sí me explico? Vamos a ver cómo curamos esta enfermedad. Pero el pecado no es ninguna enfermedad. A veces yo entiendo que se utiliza eso como un ejemplo, como una figura retórica, como un eufemismo. Pero la Biblia nunca le llama al pecado con algo suavecito, ¿eh? O sea, nosotros vemos que cuando la Biblia trata el pecado, lo trata, no lo suaviza, ¿sí? Sino lo describe tal como es y muestra la miseria del pecado, muestra lo terrible de sus consecuencias. Entonces, cuando nosotros vamos a las Escrituras, pues nadie se puede engañar, ¿verdad? Alguien que lee las Escrituras no termina engañado, sabe lo que es pecado. Al pecado se le llama pecado. ¿Estamos aquí? Fornicación es fornicación. No, que bueno, es que se amaban y es un acto de amor. La fornicación, el adulterio, todo eso no son actos de amor, esos son actos de odio. ¿Ok? Pastor, porque es un acto, en primer lugar es un acto de odio contra Dios, porque se peca en primer lugar contra Dios y contra sí mismo. No estoy exagerándolo, eso es como la Biblia lo plantea, y así los pecados. Estamos aquí. Miren, cuando David pecó, ¿verdad? Pues lo hizo muchas veces, pero en particular cuando lo hizo con Betsabé, ¿sí? Y ahí fue una agravante sobre otra. El profeta Natán fue muy sabio y le dio todo, le hizo una parábola, ¿verdad? Una alegoría, le alegorizó ahí sobre una historia, pero a la hora ya de confrontarlo tú fuiste, tú eres ese hombre. Ay, qué terrible. Estamos aquí. Entonces, la Biblia es muy, muy directa cuando se trata en esto. Pero hay expresiones, hay muchos eufemismos. Esto simplemente lo menciono para decir, cuando Dios habla con respecto al pecado, nunca utilice un eufemismo. ¿Está bien? En Génesis 42:38, aquí hay voy a ver distintos tipos de eufemismos, que otra vez, esto tiene que ver con la literatura
hebrea, ¿verdad? Eso tiene que ver con el idioma hebreo. Eh, por lo tanto, generalmente estos hebraísmos o estos eufemismos, perdón, corresponden a ciertas épocas, ¿ok? Entonces, fíjense, dice Génesis 42:38. Pero Jacob dijo: mi hijo no descenderá con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él me queda. Ya saben a quién se está refiriendo, ¿verdad? Él pensaba que José se había muerto, ¿verdad? Porque es lo que le habían dicho. Si algo malo le acontece en el viaje en que van, harán descender mis canas con dolor al Seol. Ese es un eufemismo para decir, me van a matar con esto. O sea, si ustedes se llevan a Benja, ¿verdad? Si ustedes se llevan a Benjamín con ustedes y algo le pasa, como le pasó a su hermano José, ¿verdad? Que hay como que Jacob se sospechaba algo, ¿verdad? Pero si algo le pasa es que me van a matar del dolor. O sea, me van a matar. Es un eufemismo. Harán descender mis canas con dolor al Seol. Es un eufemismo, ¿verdad? Que está ahí. Está diciendo algo fuerte, pero de una manera pues muy más aceptable, más agradable, pero todo se entiende. ¿Okay? Otro eufemismo. Ruth, capítulo 3, versículo 9. Vos le preguntó: ¿quién eres? Ella respondió: soy Ruth, tu sierva. ¿Sí? Ahora sí que era la viuda, ¿verdad? Era la nuera viuda de Noemí. Pero fíjense la respuesta de Ruth. Dice: soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Dices, ay, extienda su manto sobre su sierva, por cuanto es... Ay, pues está diciendo así como que, pues, cúbreme, igual, no tengo frío. No, esta es una expresión que a mí me parece muy bonita para decir, recíbeme en matrimonio. ¿Sí? Dice, ay, pero qué atrevida, qué atrevida esta mujer, ¿verdad? No, es que lo que pasa es que no, así se usaba, eran unas costumbres, ¿no? Pero es muy bonita esa expresión, lo que le está diciendo, recíbeme en matrimonio, o sea, qué tremendo. Y sí la recibió. Y de ahí hubo ahora sí que una descendencia, bendición. De ahí hasta David, fíjense, hasta el Señor Jesús. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero repito, a mí me parece una expresión muy bonita. Es decir, no está diciendo, lo planteó de una manera muy bonita, muy entendible en su momento, ¿verdad? En su tiempo, en su cultura, pero lo planteó de una manera muy bonita. Lo que le está diciendo, tenemos necesidad, yo tengo necesidad, necesito que me cubras con esto. ¿Okay? Entonces vamos a ver otro. Hay varios más que vamos a ver, ¿sí? De eufemismos. Aquí en este caso vamos a ver en Hechos capítulo 2. Yo espero que vaya quedando claro la idea, pero quiero también que vayan ubicando cómo se combinan algunas figuras retóricas en distintos pasajes. ¿Ok? Cómo, sí, efectivamente, otra vez puede ser o la hipérbole o puede ser un eufemismo, pero que tienen que ver con un modismo, en este caso con hebraísmos. En Hechos 2:39 dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Aquí evidentemente le está predicándose en el primer discurso de Pedro, ¿verdad? En el día de Pentecostés. Pero esto para todos los que están lejos no le está diciendo, bueno, para sus hijos y los que se fueron de viaje y que andan. No, no está diciendo eso. Y todos entendieron lo que dijo. Muchas veces los que no entendemos somos nosotros, porque no ubicamos qué figura es. Esta figura es un eufemismo para referirse a los gentiles.
Pero en ese momento, entre puro judío y cuando aún los mismos apóstoles y los mismos discípulos, ¿verdad? Tenían la noción de que para la predicación era para los judíos, aunque ellos sabían, porque el Señor ya les había dicho, y aquí Pedro estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Tan es así que está en las Escrituras, pues sencillamente era algo difícil de entender, porque los judíos tenían unas ideas muy particulares con respecto a los gentiles. Entonces decirle a un judío así de buenas a primeras, oye, ¿sabes qué? Dios también va a salvar a los gentiles igual que a ti, podría resultar ofensivo, ¿sí? Podrían cerrarse y decir, no, 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 eso está mal, pero aunque se los dijo, lo hizo de una manera aceptable, lo hizo de una forma uh, muy, no solamente muy correcta, pero muy cuidada, ¿sí? Para que no se rechazara el mensaje. Y fíjense cómo en esto, miren, les voy a estar que hacer una confesión. Uh, Luego necesitamos aprender cómo decir las cosas. Y utilizar eufemismos no está mal. Evidentemente, no estamos tratando de decir, pues hay que dorarle la píldora a la gente, ¿verdad? O echarles mentiras. No, pero creo que siempre podemos decir algo de una manera muy correcta y que sea muy aceptable, porque muchas veces podemos estar diciendo algo que es verdad 100% y que está ahí, ¿verdad? Y que es el tiempo de decirlo. Sin embargo, y de la forma en que se está diciendo, a veces no es una manera grosera, pero a veces se puede decir de una forma en que se reciba mejor. Y esa es toda la idea de cuando se está expresando una idea, cómo se va, ¿verdad?, a recibir mejor este mensaje. Ok, puedo, eh, puedo utilizar un eufemismo, ¿sí? Puedo echar mano a ese recurso. Bueno, los escritores bíblicos lo entendían perfectamente, además que era algo cotidiano, como lo hemos dicho por muchas, muchas ocasiones. Entonces, esta figura consiste en expresar con suavidad o con decoro una idea, pues que pudiera ser ofensiva a quienes los leen o a quienes los oyen, ¿sí? Porque a veces uno puede decir, mira, a veces uno puede pecar de imprudente. No, es que yo soy bien honesto y yo te digo así, yo te lo digo y a mí que no me anden con cosas, yo se los digo así, les dije la plena, ¿verdad? Les dije la verdad, la neta del planeta. ¿Sí? Pero dices, no, lo dijiste de una manera que ya se cerraron. Miren, yo he batallado con eso. Pregúntenle a mi esposa. Mi esposa tiene una manera de decir las cosas muy bonitas. ¿Sí? Qué bueno. Gracias a Dios. Y yo tengo mucho que aprender de ella en esto, ¿no? Hay otros que híjole, somos más duritos para decir las cosas y a veces no se dice de una mala intención, pero a veces no filtramos y pensamos en lo que dijimos hasta después de haberlo dicho. Yo sé que muchos se van a identificar, o algunos, o al menos yo, por lo menos hablo por mí, ¿verdad? Pero a veces dices, ay, ya lo solté. Si me hubiera detenido, pude haber encontrado una forma de decirlo mejor. Pude haber encontrado una forma más suave, ¿verdad? Una forma más decorosa de decir lo mismo, porque era duro lo que tuve que decir. ¿Estamos aquí? Pues bueno. Vamos a ver otros, ¿verdad? Porque otra vez hay expresiones que van dobles. Hebraísmos con eufemismos, ¿sí? Porque luego patinamos al tratar de entender de qué es de lo que me está hablando de forma literal. Y aunque les voy a poner algunas citas y voy a decir solamente la frase, ustedes la ubiquen para que tomen nota, por favor, de estos, ¿sí? En Deuteronomio, por ejemplo, 23:13, hay una expresión que se lee cuando estuvierais allá afuera o cuando estés allá afuera, ¿sí? También hay otras expresiones que se dicen cuando te sientes.
¿verdad? Y esas expresiones son eufemismos para evitar el uso de la palabra defecar. No está así, no está en la Biblia, ¿verdad? Aunque sí, luego hay veces que dices, ay, hubiera puesto un eufemismo aquí, no lo puso. Bueno, pues, pero está inspirado por Dios, por algo, ¿no? Pero, repito, hay expresiones como estas para que cuando de repente las lean por ahí les brinques. A ver, sí, es un modismo, pero ya cuando ya nos detenemos, lo está suavizando, cuando te sientes, ¿verdad? Cuando estuvieras, ahora sí que diríamos, no sé si en algunos otros lugares se dice, pero al menos en algunas regiones en México dice, ahí voy a ir al monte, ahí cuando vayas al monte, ¿verdad? Es una de las connotaciones que tienes, pues ir a hacer del cuerpo, ¿está bien? Hay otro eufemismo que es muy delicado por el tema que trata, que está ahí en Proverbios capítulo 5, los versículos 18 al 20, pero en particular el versículo 20 se refiere a relaciones, aquí en este caso se refiere al adulterio, ¿no? A relaciones ilícitas, y eso es algo muy feo, ¿verdad? Y es algo que golpea y que daña mucho. Sin embargo, no le dice, no lo dice de una manera, la instrucción que está dando lo hace de una forma muy decorosa, muy bonita, ¿verdad? Porque dice, ¿por qué has de abrazar el seno de una desconocida o abrazar el seno de la extraña? Pero dices, abrazar el seno de la extraña, pero, bueno, no se refiere nada más a tocar el seno, se refiere a todo el acto sexual. ¿Está bien? O sea, ¿por qué te vas a andar metiendo con otra o con otro, verdad? ¿Por qué? O sea, no, eso no. Pero lo hace de una manera muy decorosa, ¿sí? Y qué importante, repito, es que, que ubiquemos esos, ¿no? Por último, si gustan anotar esto para que, digo, ustedes vayan, los vean y de ahí probablemente puedan brincar a otros textos que les permita ubicar, ¿no? Tanto las hipérboles como los eufemismos, y se van a dar cuenta que ahí muchos de esos, lo repito, va como 1 millón de veces que lo digo en esta tarde, en esta noche, ¿verdad? Se van a encontrar con algunos modismos también ahí, con algunos hebraísmos ligados, ¿verdad? Por último, anoten estas, por favor, estos pasajes. En Génesis 18:11 y 31:5, se los voy a leer porque aquí a esto se refieren a la menstruación, cuando está en menstruación, pero déjenme, se los voy a leer, se los voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Génesis capítulo 18, perdón, Génesis capítulo 18, versículo 11, dice, ay, perdón. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. La costumbre de las mujeres, pues ¿cuál era la costumbre de las mujeres? Sí, bueno, en este sentido se está refiriendo a la menstruación para decir, pues, digo, además de que eran ancianos, o sea, ya lo que está diciendo, ya no menstruaba, ya, y además estéril, ¿no? O sea, hay algo que se está enfatizando, pero lo está diciendo de una manera muy suave, ¿no? En el capítulo, repito nada más para que lo ubiquen, en el capítulo 31, versículo 35, se lee así. Dice, y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor por, porque no pueda levantarme delante de usted, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Sí, y él buscó, pero no encontró, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí utilizó otro eufemismo, ¿verdad? Pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y ahí, pues ¿qué es común? Está diciendo, por eso no me puedo poner de pie. Entonces, cuando alguien llegaba así, a ver, ponte de pie, no me puedo poner de pie, es que estoy con la costumbre de las mujeres, ¿sí? Ok, ya sabía, ¿verdad? Entonces ahí quédate, no te muevas y por donde
mejor no te muevas, ahí quédate. Se entendía perfectamente, es un eufemismo. ¿Está bien, mis amados? Pues bueno, con esto concluimos la clase, el tema del día de hoy. Vimos estas dos figuras, ¿verdad? La hipérbole y el eufemismo. Con el favor de Dios, la siguiente semana vamos a ver unas 3 figuras, ¿verdad? Vamos a poder avanzar un poquito más, que son figuras muy comunes. Repito, no vamos a meternos a ver unas que son bastante complejas, sino algunas que son muy comunes que vamos a poder estar identificando y que nos van a dar muchísima luz en cuanto al sentido que tienen algunos pasajes que a veces nos atoramos por detallitos como estos. Entonces yo les agradezco mucho la atención que pusieron y pues que Dios los bendiga. Muchas gracias.